Lo mismo que hizo la Asamblea Legislativa ahora que construyeron su nuevo edificio. Y es un caso que la gente no Se sabe. toparon con una naciente. O sea, no puede hacer casa en su propiedad. Exactamente. Eso es grave. Desde el estudio de Ciudadanos del Cielo, presentamos Sin Protocolos. Saludos, don Jorge Enrique. Un gusto que nos esté acompañando. Luchamos un poquito para tener este espacio, pero es de suma importancia el tema que vamos a tratar hoy. Tengo muchas preguntas y usted es un experto. Saludos, ¿cómo está? Don Alexander, muchísimas gracias. Yo en buena medida le doy gracias a Dios y a personas como usted que le estén poniendo atención a algo que yo vengo denunciando, tratando de alertar a la sociedad civil desde hace, ¿qué? 30, 35 años, desde que se hizo la segunda ley forestal, que es cuando empiezo a involucrarme en el tema de las aguas en Costa Rica. Es preocupante que la Constitución nos da derechos a la propiedad privada, y vea que no estoy hablando de la propiedad privada mía, estoy hablando de la propiedad privada de cualquier individuo en Costa Rica, que es todo aquello que no es público, que no es del Estado. Todos esos conceptos es importante que la gente los conozca, ¿verdad? Y a veces no quieren como involucrarse mucho. Don Jorge Enrique, antes de entrar en materia, cuéntenos un poco sus calidades, cuál es su trayectoria, cuál es su preparación para que la gente conozca exactamente quién les está hablando. Bueno, soy ingeniero especializado en agroecología. Era un término poco conocido allá en los años 80. Estudié biología forestal con énfasis en ecología forestal en los Estados Unidos, y luego tuve la dicha de que se me concediera una beca de parte de la Embajada de los Estados Unidos, donde me especialicé en la parte de agroecología. O sea, usted tiene toda propiedad para hablar de estos temas. Eh, no solamente eso, es que nací en la zona rural. Papá era un agricultor nato, introdujo la fresa en Costa Rica, sembró papas, era lechero, le gustaba la ganadería de carne, provengo de una familia de cafetaleros. Entonces he estado siempre vinculado al campo, y por eso mi preocupación. Pero el tema que vamos a tocar ahora no solamente afecta la zona rural, afecta prácticamente a todo aquello que está en manos de un privado, todo aquello que no es del Estado. Ok, correcto. Entonces, para entrar en materia, yo quisiera leerle de lo mismo, del informe que usted me envió, que encontré muy interesante. Quisiera hacer lectura de algunas frases para poder ir desarrollando el tema. Esta que me llamó la atención primero dice, está científicamente demostrado que los manantiales, nacientes, afloramientos o lloraderos de agua pueden ubicarse a kilómetros de distancia de los mantos acuíferos o reservorios que dan origen a las aguas superficiales. ¿Eso qué quiere decir? Gracias. Eso es muy sencillo. La gente acostumbra enfatizar la protección superficial, y por ello han limitado el aprovechamiento de la tierra superficialmente, que es lo que a mí me preocupa mucho, porque confunden el afloro, como bien lo dijo usted, el lloradero, porque muchas veces no son más que lloraderos, o sea, de pocos
litros, no por segundo, por minuto, casi que por hora, pero como son permanentes, caen dentro de lo que se llama afloros y entonces tienen un exceso de protección. Nada tiene que ver el lugar donde aflora el agua con los sitios donde están los mantos, donde se está infiltrando esa agua. Y muchas veces pueden ser kilómetros de distancia. Por ejemplo, hablemos de las montañas de Heredia, Sacramento, la parte alta de Heredia, que es bellísima, y hablemos de San Antonio de Belén. Barba de Heredia es, por lo general, y San Rafael de Heredia, ahí una vez que usted llega a la parte alta, mucha gente no sabe dónde está, si está en Barba o si está en San Rafael de Heredia, y sin embargo la mayoría de las montañas esas están en terrenos de Barba de Heredia. Son zonas de infiltración, en buena medida, con sus diferencias en calidad de suelos y todo, pero tienen muy buena infiltración. ¿A dónde afloran las aguas de estas zonas altas? Varios kilómetros aguas abajo o topografía abajo. Ok, ¿cómo definimos entonces el término infiltración y el afloro? El afloro es simplemente, imaginémonos una ubre de una vaca. Entonces, el manto freático es la ubre propiamente. Y los afloros son esos pezones que van en diferentes direcciones. No nos imaginemos una vaca de cuatro pezones, que sería lo correcto, sino que tenga mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Una veta, una formación rocosa, una reventadura, un tubo rocoso, sale por un lado, otro sale por otro lado, y esos son los afloros. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los mantos tienen una capacidad X, y una vez que están saturados, el agua tiene que salir por aflorar. algún lugar. Exactamente. Sí. La presión los obliga. Uh-huh. Y es interesante, por ejemplo, hablemos del afloramiento de Ojo de Agua. Okay. La gente no se imagina que ese es un afloramiento de prácticamente 350 litros por segundo. Es un afloramiento maravilloso. Sí, claro. Y tiene cientos o más de cientos de años de estar brotando el agua ahí. Y no sé cuántos años, más de 100 años, eso sí, desde que el ferrocarril compró esa área, cuando tenían ferrocarriles de vapor, y eso pertenece a Ferrocarriles de Costa Rica. Por lo menos es lo último que yo sé al respecto. Pero vean la diferencia entre un afloro de 350 litros en San Antonio de Belén y desde dónde viene el agua acumulándose, geografía arriba, y no necesariamente toda la geografía es hacia arriba, porque ese es otro error que cometemos. Creemos que el agua viene de las partes altas hacia las partes bajas. No, señores. Perfectamente puede ser de arriba para arriba o de abajo para arriba. Ajá. Porque es la presión la que lo va a hacer posible. Correcto, correcto. Entonces, la hidrogeología es la palabra clave para decir si debe o no debe haber protección, si debe o no debe haber limitación, que es una palabra mucho más apropiada para la parte superficial. Ok, ¿y cómo quedamos entonces, aprovechando que usted menciona el tema, cómo quedamos con los famosos 100 metros de protección? ¿Tiene, no tiene sentido? Por supuesto que no tiene sentido, pero vamos un poquito a la historia. Esto viene de la Ley de Aguas de 1942.
Aquí no habían geólogos en aquel entonces. Es una ley maravillosa. Entonces la gente creía que protegiendo la superficie del afloro, vea que estoy siendo muy cuidadoso, protegiendo la superficie del afloro. O sea, la naciente, el lloradero. Del lloradero, exactamente. Y no necesariamente de el área de captación, La gente que puede creía estar eso a porque kilómetros. no tenía criterio técnico. Exactamente. Ok. Y entonces viene la hidrogeología, tenemos una escuela de geólogos en la Universidad de Costa Rica, sé que tenemos profesionales de excelente calidad. Entonces, señores, lo que urge es determinar de dónde y por dónde vienen esas vetas que dan origen a X o Y afloramiento. O sea, que esos 100 metros de protección que tenemos ahorita en Costa Rica Protección superficial. es protección superficial y si lo estoy comprendiendo bien, no tiene el fundamento científico para garantizar que en realidad se está protegiendo algo. Para nada. O sea, que podría ser menos metros, podría ser, ¿cómo debería ser? Simbólicamente podría ser, por eso usé la palabra limitación. ¿Ok? No confundamos limitar al dueño de la tierra, porque aquí estamos hablando del propietario privado, decirle, mire, usted no va a poder usar 100 metros porque ahí hay una naciente, ahí hay un afloramiento, ahí hay un lloradero, porque lamentablemente la ley tampoco diferencia ni en cantidad ni en calidad. O sea, Correcto, ni siquiera eso es si es cierto, agua eso es cierto. salada, si es agua contaminada, no hace ninguna diferencia. Nada más dice agua. Exactamente, exactamente. O sea que ahí también falta Hay una falencia ahí. totalmente una falencia técnica, una falencia científica. La Constitución diferenciaba entre el agua que se ocupaba para llevarle recurso hídrico a una comunidad, a una sociedad, versus aquella otra agua que no se estaba necesitando. De un momento a otro se tergiversa la legislación y aparentemente se le da la misma importancia a todas las aguas, cosa que no debe ser. Sin ver su calidad. No solamente diferenciar. sin ver su calidad, sino sin ver su necesidad. ¿Por qué mortificar a un propietario que está ya en la Conchinchina, disculpe el término, Claro. que no se ocupe esa agua para ningún lado? Porque también ya es hora de que entendamos de que Costa Rica es un país bendecido. ¿Que hay agua? Si aquí no Sí, tenemos agua en la vertiente pacífica, es por pura impericia de la ingeniería civil y estructural que no la hemos querido llevar. Porque sacar agua o pasar agua de la vertiente atlántica a la vertiente pacífica, que el gran área metropolitana se quede sin agua. Que son problemas la comunes estación que escuchamos Eso todo el tiempo. no es un problema de precipitación ni de agua, es un problema de ingeniería. Ok, que podemos resolver y no se ha hecho. Por supuesto. Bueno, regresando al tema, vamos a ver si le funciona este ejemplo. Hay un dueño de una finca, tiene una finca grande de muchas hectáreas y por allá en el centro de su finca, entonces tiene un lloradero de agua. Le dicen en este momento, le están diciendo que tiene que proteger 100 metros alrededor, o sea que no los puede utilizar, pero tampoco está protegiendo. Es cierto, no tiene función. No la necesitan para nada y cuando usted le habla de 100 metros, aclarémosle al radio escucha que 100 metros de radio significan 3.14 hectáreas. Es una cantidad enorme de tierra que el finquero no puede utilizar, no y no. Pero Alexander, vámonos un poquito, salgamos de la finca grande y del hacendado como usted Correcto. lo quiso Sí, poner. cierto, hay que ponerlo en otro Vámonos contexto. al pueblito de San Antonio de Belén o Escazú y resulta que hay, y yo conozco una pequeña esquina en Escazú Centro, donde hay un afloro minúsculo. No puedo hablar de la calidad de ese afloro, si es agua contaminada. Lo más probable es que de alguna manera esté contaminado porque no sé cómo anda el sistema de aguas negras de Escazú. Pero sí le puedo decir que en el gran área metropolitana eso está en deuda, como en casi el resto del país. ¿Qué pasa? Esa esquina yo sé que ha estado en venta toda la vida y nadie la compra. ¿Por qué? Porque tiene en la esquina con la carretera de Escazú, tiene ese afloro.
¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que se le permita a esa persona disfrutar de su esquina porque no se robó el terreno y que se capte esa naciente más o menos, lo mismo que hizo la Asamblea Legislativa ahora que construyeron su nuevo edificio. Y es un caso que la gente Se no sabe. toparon con una naciente y dijeron, no se preocupen, nosotros como somos tan buenos, vamos a utilizar el agua de la naciente para regar los jardines de la Asamblea Legislativa. Y me imagino que también el Parque Morazán y el Parque Central, el Parque Nacional. Entonces, o sea que ellos sí pueden y nosotros no. Así es, siempre es así. El más grande puede, el pequeño no puede. Yo no conozco a los propietarios de esa propiedad esquinera en Escazú Centro. Lo que sí sé es que si se quisiera hacer lo correcto, deberían de ir, poner un cordón de 100 metros, casi que imagínense que con una motosierra para concreto, y barrer 3.14 hectáreas alrededor. Lo mismo debería hacerse en San Antonio de Belén con Ojo de Agua. Lo mismo debería hacerse con la cervecería Costa Rica, que tiene 0 árboles sembrados. Y le pregunto a los radioescuchas, ¿alguna vez les ha salido una Imperial o una Bavaria con otro sabor que no sea ese delicioso sabor de la cerveza de Costa Rica? Entonces las empresas grandotas... No tiene nada que ver con las empresas. Lo que estoy tratando de decir para que no se preste a confusión es que la protección superficial tiene 0 que ver con la calidad del efluente. Ok, ahí se comprueba lo que usted nos decía hace rato. Sí, señor. Poquita protección es suficiente para proteger, valga la redundancia. Y que yo le dije que no usáramos el término protección, sería como una limitación, nada más para decir, ahí hay un afloramiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que constitucionalmente el Estado siempre puede utilizar las aguas para recurso para la sociedad. Eso es un derecho constitucional y nadie se lo puede brincar. Si usted ocupa hoy mi agua para darle agua al pueblo, nadie se la puede negar. Correcto. Entonces, pero muchas aguas no tienen ese fin. Entonces, si usted me dice a mí, vamos a ponerle 5 metros de radio de limitación o 10 metros, dependiendo si es zona rural, una finca o es una esquinita como esa de Escazú, ese lote que yo le hablo en Escazú puede ser tal vez unos, 600, 700 metros. Acuérdense que como está la legislación en estos momentos, él tiene una prohibición de 3.14 hectáreas. O sea que el menos afectado ahí, si no fuera porque todos los demás construyeron con permisos, a pesar de que la ley no lo permitía, anteriores, está todo rodeado, porque el plano que se vio afectado fue ese. Entonces el vecino llevó su plano y el municipio no sabía que estaba dentro de ese radio de limitación. Esa es la razón. Esa es la verdadera razón. ¿Ah? Entonces ahora las municipalidades están metidas en un zapato. ¿Cumplen con la ley o no cumplen con la ley? Y es que muchas veces cumplir con lo absurdo es muy difícil de hacer. Por supuesto, por supuesto. Don Jorge, hay un término que me gustaría que usted nos desarrolle, que también está en el documento, que dice el extremismo ambiental. ¿Qué podemos entender por eso? Para nadie es un secreto que a partir de los años 80 nace el término desarrollo sostenible. Y lo mejor de todo es que todo el mundo lo lee de esta forma: ambiental, social y económico. No, señores. Pongámoslo correctamente: social, económico y ambiental. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hemos hecho como sociedad lo hacemos para beneficio y para educar al ser humano. O sea, es tener una ecología, tener un ambiente para beneficio de la sociedad civil, de la humanidad como tal. Que podemos mejorar en muchas cosas, esa siempre va a ser una prerrogativa que tenemos.
todos, de acuerdo a nuestra educación, de acuerdo a nuestros conocimientos, a cómo vayamos aprendiendo más de cada cosa, en este particular hoy, de geología, de hidrogeología, entonces podremos hacer las cosas mejor y mejor. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra legislación es que cada 4 años entran legisladores nuevos, pero ninguno llega a revisar la legislación anterior y a tratar de actualizarla. Correcto. Entonces seguimos con problemas de antaño. Es triste tener que decir que todo esto del agua empezó en 1942 y ahí se hablaba de 200 metros de radio y se hablaba de 100 metros de radio de una laguna, sea natural o artificial. Por el amor de Dios, ustedes se pueden imaginar qué desarrollo puede hacer este país, por ejemplo, en el lago de Tilarán, si no se pudiera llegar a la orilla, a descargar los botes, a descargar estos que usan la gente para andar ahí en lancha, los veleros, el desarrollo que eso genera, el desarrollo socioeconómico. Entonces, el extremismo ambiental es eso que ahora todo el mundo cree que todo es en aras del ambiente y que prácticamente el ser humano está sobrando. Y sin tener los criterios técnicos, se hacen... Ese es el problema más grande. Es decir, los diputados, mucho respeto hacia ellos, por supuesto, pero no son geólogos. No solamente no son geólogos, sino que la gran mayoría de ellos, no podemos decir que todos, y con el mayor respeto, lo digo ahorita porque no quiero faltarle el respeto ni a un magistrado, ni a un abogado, ni a un diputado que se especializó en el área de letras. Porque para ser abogado y llegar a la magistratura y llegar a la sala constitucional, por lo general son especialistas en letras. Entonces yo le pregunto a estos señores qué conocimiento de matemática, de química, de bioquímica, de geología, de física. Y entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque ya uno se cansa de escuchar que en la sala constitucional se ha cogido o se ha acogido decir indubio pro natura. ¿Qué queremos decir con indubio pro natura? Sí, exacto. Que como yo no sé qué es lo que va a ocurrir, entonces me toca votar en favor de la naturaleza y por tanto se prohíbe. Pero sin criterios técnicos, entonces Por supuesto. ¿cómo van a saber? Por supuesto. No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Mire, señor magistrado o señores magistrados, que ustedes no tengan por qué saber de esta materia, lo respeto y lo entiendo. Pero sabemos que en Costa Rica y en el extranjero sobra criterio técnico, sobra ciencia para poder hacer las cosas con asidero científico. Y se puede hacer la consulta, entonces. Debe hacerse la consulta. O sea, es que de otra manera usted está faltando al deber de probidad. Exactamente, si voto, si hay duda, que es un término en latín, si hay duda, voto en favor de la naturaleza, pues siempre hay duda, pues no tienen los criterios técnicos, entonces hagan la consulta. Ese es el gran problema que estamos, y por eso es que estamos en esta conversación. Señores, es muy triste que usted tenga una propiedad correctamente adquirida. Vámonos a antaño. Hace un rato decía, cuando uno de nuestros abuelos, cuando Costa Rica era una Costa Rica rural, porque ahora hay algunos que quisieran que el ITCO, Instituto de Tierras y Colonización, jamás hubiera existido. Y que todo fuera una montaña. Pero yo le pregunto a esos mismos jóvenes que piensan así, si ellos conocerían Corcovado y conocerían la zona sur y San Carlos, si no fuera porque nuestros abuelos y bisabuelos, con esa valentía, Claro. Y con un hacha y un cuchillo expusieron su vida y la de sus esposas e hijos para venir a hacer la linda Costa Rica que tenemos hoy día. Por supuesto. Sí, ellos realmente, yo pienso, lo digo a criterio personal, yo pienso que para ellos es prácticamente imposible
imaginarse lo difícil que era entrar a pies descalzos con un hacha y un cuchillo donde había serpientes, donde había toda clase de fieras, lo difícil que era el clima, las dificultades para ir a un centro hospitalario si existía. Y una vamos un infinidad. poquito más allá, Alexander. Ujú. ¿A dónde hacía la choza? Porque no se le podía llamar casa. Sí. Esa familia apenas. Seguro que le hacían a 10 kilómetros de agua potable. No, tenía que haber una paja. Prácticamente encima de la paja, porque no había tubería, no había nada. Es el agua. O sea que estamos hablando de un tipo de ley que, digamos, reglamenta, limita o varios de esos términos, lo que siempre ha sido natural para nosotros. Y que confunde. Y que también, acuérdese que hace un rato le hice una apreciación. ¿Sí? Nadie, absolutamente nadie, y reto a todas las personas que nos están escuchando a que a lo interno se pregunten si estoy diciendo lo cierto o no. Nadie cuida un bien más que el propietario. Nadie quiere más a la esposa que el esposo, Por supuesto. a los hijos que sus padres, al hogar que los que lo construyeron. O sea, lo único que necesitamos es ser realistas. Usted nunca va a escuchar de una compensación. Dígame, ¿cuál es el problema de que si el agua salió en la finca de Pedro Pérez, que a Pedro Pérez la comunidad que usufructa, que se beneficia de ese recurso, que se determine qué porcentaje, si es un 0,5%, un 1%, un 2%, para que Pedro Pérez diga, qué bendición de que mi finca tiene agua y yo la puedo cuidar y que necesito que la calidad sea siempre excelente porque me entra un cheque o me entra a mi cuenta bancaria un porcentaje, un pequeño porcentaje de lo mucho que yo le doy a los todos. Sí. O sea que los muchos tienen que devolverle a aquel que está generando con su tierra. ¿Por qué? Porque su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo tuvo la valentía y fue el que con hacha y pala rompió montaña para estar ahí. Y a estas nuevas generaciones les está costando un poquito tener criterio, ¿verdad? O sea, tener criterio porque algo está pasando ahí, esos extremismos, esas ciertas escuelas, esas ciertas corrientes de pensamiento, pues como que no logran ver eso. Pero en fin, hay otra línea que me gustaría que usted desarrolle para nosotros, que habla del artículo 33 de la ley forestal, que dice que es confiscatorio. ¿Por qué es confiscatorio? Vamos a ver, artículo 33. Áreas de protección. Se declaran áreas de protección las siguientes. Las áreas que bordeen nacientes permanentes definidas en un radio de 100 metros medidos de modo horizontal. O sea, ahí volvemos a las 3.14 hectáreas. Sí, lo que hemos mencionado antes. Si usted cree que eso no es confiscatorio, que usted tenga una propiedad, digamos que usted es dueño de una propiedad lo suficientemente grande, cojan esto con pinzas, lo suficientemente grande y digamos que esa naciente está en el centro, que no afecta a terceros. Y le hago esta aclaración sí, porque ahorita vamos a hablar del otro tema. Uh-huh. Digamos que usted tiene una finca de 4 hectáreas y esa naciente está en el puro centro. Bueno, usted acaba de perder 3.14 hectáreas de las 4 hectáreas. Casi todo. Es confiscatorio, no lo puede utilizar. Totalmente confiscatorio. Y no le dan nada a cambio. Ahí no se habla de nada en favor de el limitado, por usar la palabra limitación. Y si las usa, lo enjuician. Bueno, si es un caso criminal, ¿verdad? Un caso, si quieren molestarlo, lo pueden molestar. Pero es más que todo lo que se viene haciendo ahorita, don Alexander. Pero antes de ir a este punto, vámonos al punto. Digamos que esas 3.14, que esa naciente estaba en una esquina. Uh-huh, okay. Imaginémonos una finquita cuadrada y estaba en una de las esquinas, cualquiera. Sí. Pues resulta que entonces ustedes cogen un cordón de 100 metros y se van de esa esquina y resulta que en este particular afecta más a los vecinos que al propietario de la naciente. Si se le puede decir propietario, porque al final lo que tiene es una limitación enorme. ¿Ah? Para imaginarlo sería como una ruedita
que Exactamente. invade la propiedad de los vecinos más que la propia. En ese caso, Exactamente. hablando de ese caso específico. Exactamente. Entonces los demás se ven súper afectados y no pueden utilizar su tierra y no tiene nada que ver en el asunto. Y cuando llegan con el plano al municipio, dicen, mire, es que voy a construir una casita ahí en mi quinta, tal vez de 1 hectárea, de media hectárea, de lo que sea, eso es independiente. Eh, eh, y entonces, como esa naciente está ya identificada con la tecnología de hoy día, entonces el ingeniero del municipio le dice, mira, no puedes hacer la casa ahí, tenés que hacerla más allá. Pero ¿cómo más allá? Si más allá está la carretera pública. De ahí, lo siento mucho, pero no puedes hacer casa ahí porque está limitado por la naciente de Pedro Pérez. O sea, no puede hacer casa en su propiedad. Exactamente. Eso es grave. Eso es muy grave. Eso es grave. Eso es lo que yo denomino extremismo, en aras de creer que estamos salvando al mundo y realmente le estamos generando muchas, en el caso de Costa Rica, muchas distorsiones. Yo quisiera recalcar entonces algunos puntos que son de suma importancia para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. A ver, y usted me corrige si tengo mala la apreciación. Entonces, un punto número 1. Los famosos 100 metros no tienen criterio técnico ni demuestran que se está protegiendo algo realmente. Para nada. Para nada. Ok, ese es un Para punto nada. muy importante. ¿Por qué? 100 Porque metros de protección superficial. superficial. Entendamos Ok. que eso es lo que está sobre la tierra. Tierra que la Constitución dice que es un derecho privado y que es inviolable. Acordémonos que en Costa Rica todo lo que está en el suelo es suyo, pero lo que está en el subsuelo es del Estado. Entonces, ¿de dónde se sacan estas leyes el derecho a pasarle por encima a la Constitución? ¿De dónde? ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el pueblo que no defiende sus derechos? Perdón, yo sí creo que somos un pueblo sumiso y como decía un expresidente de la República, domesticado. Domesticado. Entonces, por No, eso cuando uno encuentra personas que quieren explicar esta situación, que quieren llevarla y que la gente entienda de qué estamos hablando, porque es muy fácil decir, vea la madera, hoy no hay aserraderos. Entonces, un recurso renovable como el recurso forestal cada vez se usa menos y menos, porque es mucho más barato construir con derivados de petróleo. Llámese sí, cierto. fibrocemento, Sí, cierto. cemento, hierro, acero, todos son derivados de petróleo. Y somos Y ambientalistas. vea la contaminación que se produce en la enorme maquinaria que se necesita para hacer todos esos productos. Y la gente no quiere entender que cuando un camión va cargado de tucas es porque esos árboles ya llegaron a una madurez excepcional para ser aprovechado como madera, como recurso madera. Y que vienen otros arbolitos Por detrás supuesto, por por otros supuesto. 100 años, 50, 60 años, dependiendo de la especie, ocupando el espacio. Claro. Pero no queremos verlo de esa forma. Entonces, ¿de qué sirve sembrar árboles si usted al final, cuando lo corta, lo que tiene es un estorbo, a menos de que tenga un gallo en su propiedad o conozca a uno que venga con una motosierra a ver cómo se lo raja en tablas y poderle dar un aprovechamiento? Es que vea que todo va, es una cadena de desaciertos, porque se nos decía, sembremos árboles, como que si fueran la pomada canaria. ¿Ah? ¿Y para qué árboles? O sea, perdón, vuelvo a ese expresidente. ¿Para qué tractores sin violines? ¿Para qué árboles sin aserraderos? ¿Para qué árboles sin No tiene el menor interés sentido. de aprovechar el recurso forestal en el cielo raso de mi casa? ¿Que es caro? Claro que sí. ¿Que es el mejor aire acondicionado, sobre todo para Juan Pueblo? Para aquel que no tiene la posibilidad de tener un recibo eléctrico de 40, 50 mil colones en aire acondicionado. Sí, Me claro. siguen la idea. Por supuesto, por supuesto. Ahora, para retomar otro tema, entonces, teniendo, a ver si lo comprendo correctamente, teniendo los criterios técnicos, ¿podría ser suficiente unos cuantos metros alrededor
Por de supuesto, una y así naciente. es como se hace prácticamente en todo el mundo desarrollado. Y por desarrollado, entiéndase intelectualmente desarrollado, Pues hay criterio. donde hay criterio técnico científico. Entonces, más pareciera, y eso es una idea muy personal mía, más pareciera que lo que se pretende es que la gente no use la tierra. O sea, decirle, esa tierra es suya, pero no es suya. Y Más o más o menos. menos, por eso. Y también, acuérdese que yo siempre dije, son los geólogos, los hidrogeólogos a los que les toca determinar. Digamos que por X o Y razón llegó un hidrogeólogo a una propiedad y se da cuenta de que esa propiedad realmente, además de ser una naciente, un afloramiento, es una área de absorción. Y entonces Ok. que él dice, bueno, mire, aquí hay una particularidad, aquí sí tenemos que tratar de proteger. Muy bien, muy Sí, bien. claro, Pero si el claro. todo quiere una protección de fulano, a fulano le tenemos que compensar de alguna manera, le tenemos que devolver Como ya está establecido. como está establecido en la Constitución, pero no en la ley. Entonces, y vea que fulano puede ser su tío, su padrino, la esposa de su nieto. Vea que fulano es fulano, no le estamos poniendo nombre ni apellido, es Claro. cualquier ser humano que compró en buena lid su propiedad, Y que le sea costó, pequeñita o sea grande. que fue herencia, que le ¿Ah? costó, que trabajó muy duro, todo eso. Entonces, don Jorge, para Vea ir, los 57 diputados, qué fácil que arreglaron el entuerto. ¿Ah? Tenían que mover la asamblea, el edificio de la asamblea sí, 100 metros, como mínimo. Eso con que tal vez donde iban a hacerla se encontraban otra naciente, porque es que eso pasa en Costa Rica. claro. Costa Rica está llena de agua. Don Jorge Enrique, yo estoy más que agradecido por este espacio. Yo espero que la gente se interese y que siga compartiendo estos videos porque necesitamos educarnos. ¿Con qué conclusiones podemos dejar a las personas que han visto y escuchado esta conversación? Mire, yo lo tengo hace rato muy claro. El más común de los sentidos se está perdiendo, el sentido común. Vea que no estamos hablando de ponernos en contra. Estamos simplemente hablando de darle sustento técnico científico a cualquier limitación que se le quiera dar a la propiedad privada. O sea, Y que nosotros si no se... queremos pelear, queremos No, colaborar. no, no, para nada. Lo que queremos es que se haga justicia. Y que si usted tiene una propiedad con una naciente y esa naciente la quiere la sociedad civil porque la necesitan para... ¿Cuál es el problema de que a usted le paguen un pequeño porcentaje y que usted reciba un cheque como lo recibe AIA y como lo reciben otros? Si es el recurso que usted está cuidando. Y dígame si ese no sería un enorme aliciente para que usted se preocupe muchísimo más de lo que lo Claro, ha hecho porque claro. usted sabe que le trae un beneficio Para cuidarlo económico. todavía más. Un beneficio económico. Entonces volvamos al término sostenibilidad social, económico y ambiental. Es que si lo ponemos en ese orden, usted va a ver que todo fluye correctamente. En estos momentos lo hemos puesto ambiental, social y económico. ¿Qué pasa? Es como cuando usted va caminando y se topa con una tuca en medio del camino, se tropieza y dice, ¿y ahora qué hago? Eso es lo que hemos estado haciendo con el extremismo ambiental. Ecología es el estudio de la casa. Eso quiere decir ecología. Ok. Es el estudio del planeta, el estudio del medio donde estamos. Bueno, y es en función del hombre. Entonces, cuando a mí me dicen que ahora con estas nuevas agendas se pretende que el 60% de Costa Rica sea montaña, siendo un país tan pequeño y tan lleno de verdor, un país con unas condiciones no solamente de latitud, de que estamos 10 grados norte del Ecuador, sino altitudinalmente. Altitudinalmente. Entonces, por eso es que tenemos tantos microclimas. Entonces, hasta para eso se necesita criterio científico. Porque usted no puede, en la jerga ganadera siempre decimos que cada finca es un mundo aparte.
cada productor Claro, maneja su finca. claro. Y lo que sí quiere cada productor es maximizar el beneficio de esa propiedad. Pues igual nosotros lo que queremos es que haya justicia, que haya equidad, que si el mucho o los muchos quieren lo que pocos tenemos o tienen, debe haber compensación, debe haber supuesto, justicia. por supuesto. Y que, sobre todo, que quede muy claro que en el caso de aguas, la parte superficial, en el caso de afloros, tiene poco que ver con la calidad y la cantidad. Acuérdense cuando se estén tomando una cerveza y a ver si la ponen a prueba, la que se toman en enero, la que se toman en diciembre, a ver si esa cerveza bajó o mejoró la calidad dependiendo de la época del año. Correcto. Don Jorge Enrique, muy agradecido. De verdad esperamos darle continuidad a este mensaje. Vamos a seguir difundiendo. Ha sido un rato muy bueno, muy educativo para nosotros y esperamos seguir en eso. Con eso los dejamos. Esperamos, por favor, que ustedes nos ayuden a compartir este video, que puedan darle like, que puedan comentarles a las personas que están realmente interesadas, que todos deberíamos estar interesados. Así que esperamos y contamos con su ayuda. Gracias. Muchas gracias. Desde el estudio de Ciudadanos del Cielo, hemos presentado Sin Protocolos. Producción y presentación, Rudy Gómez y Alex Zúñiga.